Queridos hermanos y hermanas, el llamado de hoy, si ustedes revisan, está la confianza en que lo que Dios promete lo cumple. Es decir, a nosotros se nos llama a una actitud de vida que se llama vivir en la coherencia, vivir en la integridad. Y eso reúne 4 cosas en nuestros repertorios de conducta, decimos hoy en la psicología. Esas 4 cosas son lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo siento y lo que yo hago. Pero pienso una cosa, digo otra, siento otra completamente diferente y termino haciendo lo que no quería. Incoherencia total. Y así queremos que nos vaya bien. Pero no es mala intención. Desde pequeños nos han formado así. Es decir, a nuestros padres les pasó igual, a los abuelos igual, bisabuelos y de ahí para atrás. De pequeños a los hombres nos decían, los hombres no lloran. El niño se cae y se pega y los hombres no lloran. ¿Qué nos estaban enseñando? Aunque sientas dolor, haz de cuenta que ahí no pasó nada, no te quejes y siga para adelante, mío. Y en el caso de las mujeres, desde la cultura patriarcal, había cosas que se transmitían de madres a hijas, de abuelas a nietas. Eso aguante, mijita, tranquila. Dios la premia después. Entre más sufra usted, mejor el regalo. Y esos patrones de conducta y de comportamiento ya es necesario en nuestra vida que cambien. Es necesario que aterricemos a la realidad, porque el mensaje de Dios es amor, no es otra cosa. Es amor, sencillamente amor. Y desde esa perspectiva, vivir en la coherencia implica para nosotros dedicar bastante tiempo a desmontar las ideas equivocadas que fueron sembradas en esta buena tierra. El libro de la sabiduría decía que no hay más Dios que tú, Señor, que tú cuidas todas las cosas. Tú nos has enseñado a tu pueblo que el justo debe ser humano. Y nosotros a veces nos creemos muy justos y nos volvemos inhumanos con los otros. Porque me creo muy bueno, entonces me siento con derecho a exigirle al otro, pues. Y por creerse uno muy bueno, pasa lo que pasa con unas frutas muy buenas en los árboles, que cuando se pasan de tiempo, ya están podridas. Ya está lo que nosotros debemos aprender a cuidar en nuestras relaciones. Que hasta dónde es bueno, y hasta dónde es humildad, y dónde empieza el engrandecimiento. Y eso hay que cuidarlo mucho. Especialmente todos aquellos que ocupamos posiciones que ante otras personas representan algún tipo de poder. Porque sobre todo en nuestro campo espiritual, como sacerdotes, a veces nos creemos más que los santos y nos subimos al pedestal y le decimos a San Antonio, correte de ahí que yo me voy a parar en tu pedestal. Déjame lucir a mí también. Y eso hay que cuidar. Mantener la humildad, mantener el respeto. Y entonces San Pablo en la carta a los romanos les dice, el Espíritu es el que nos ayuda en la debilidad. Y eso Jesús ya lo había dicho. San Pablo no conoció a Jesús en persona. Él recibió toda esa información por lo que hoy en día llamamos revelación.
A él le fue revelado todo esto, en una experiencia espiritual, cuando cuenta la historia que fue tumbado del caballo en el desierto, cuando perseguía a cristianos y mataba a cristianos. Y toda esa información le fue revelada. Porque la pregunta que le hacía Jesús a Pablo era: ¿por qué me persigues? Un tiempo que él quedó ciego. ¿Por qué me persigues? Venga a ver y dígame, de frente. ¿Por qué me persigues? Pero así mismo nos ocurre en la vida diaria. Nos volvemos perseguidores de unos y de otros. Que por qué hizo, que por qué no hizo, que por qué no lo hizo como yo quería, y ahí estamos encima. Y a veces los niños tienen la sabiduría para frenar o para ponerlo a uno a pensar, sobre todo los de hoy en día. La anécdota que comparto en ese sentido es la de un sobrino mío, que mi cuñado tenía como el hábito de hablar duro, no gritaba, pero la forma en que usaba la voz daba impresión como de que todo el tiempo estaba bravito. Y en algún momento le llamó la atención por algo a mi sobrino y el chico se le paró. Pelado de 4 años con un señor de 1,90. Y se le paró así y le dijo: papi, ¿será que no hay otra forma en que tú me puedas decir las cosas que no sea gritando? Y ahí está el planteamiento. Podemos esperar que la vida ponga personas a que nos digan las cosas. Podemos esperar que la vida nos ponga situaciones a través de las cuales nosotros lleguemos a decir: ¿será que la vida me está queriendo decir que cambie algo? ¿Será que la vida me quiere mostrar de alguna manera que esta actitud ya no me sirve? Que esta herramienta está vieja, oxidada y que me la heredó el tatarabuelo, pero esa herramienta tiene 200 años y ya no sirve y yo quiero seguirla usando. Y entonces Pablo dice: el Espíritu Santo es el que sabe lo que nosotros necesitamos. Y Jesús lo había dicho: yo me voy para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Y les dejo el Espíritu Santo para que hagan cosas más grandes que las que yo hice. Y vuelvo y repito, lo más bajito que hizo fue levantar muertos, curar leprosos, sanar paralíticos, abrirle los ojos a los ciegos, los oídos a los sordos. Y entonces, ¿cómo está activo el Espíritu Santo en ti? Porque Él nos lo dejó a todos. Él no dijo: estos que tengan tal lunar en no sé dónde, esos tienen derecho. Esto no es marca registrada de nadie. Es para todos. Entonces, cuando no sepamos qué pedir, ¿qué está diciendo Pablo? Pídele al Espíritu que pida por ti. Porque muchas veces con buena intención nos acercamos a personas a decirle, sobre todo se acercan mucho a nosotros: Padre, por favor, ore por mí. Que es que a usted sí lo escucha. A usted también lo escucha. Pero la oración sencilla es: Espíritu Santo, tú conoces lo que yo necesito. Tú sí conoces, tú sí sabes. Por favor, del banco de la sabiduría eterna, concédeme todo aquello que tú sabes es la voluntad de Dios. Y eso nos lo enseñaron en catequesis. La voluntad de Dios tiene 4 cualidades. ¿Sí se acuerdan o no? Faltaron esa clase ese día. La voluntad de Dios es buena, oportuna, perfecta y eficaz. Esas son las 4 cualidades de la voluntad de Dios para todo lo que ha creado. Buena, no es mala, no te desea el mal. Pero Dios confía, como dice en el Génesis, que todo lo que hizo estaba bien. Es oportuna, es decir, en el momento adecuado concede.
No es como a mí me da el capricho. No es cuando me siento culpable que dice, ay sí, por favor, ahora sí. Porque siento culpa. No porque quiero, sino porque me siento culpable. Es perfecta, ¿qué quiere decir? Que no tiene defectos. Y es eficaz. Es decir, es un sinónimo de coherencia. Ser eficaz implica hacer lo que dices que vas a hacer. Hacer lo que se dice. Y en ese sentido es donde nosotros, ¿a quién le pedimos? Al Espíritu Santo. Que conceda que lo que Dios en su santa voluntad sabe que es lo que nos conviene. Lo bueno, lo oportuno, lo perfecto y lo eficaz. Pero es más fácil darle el poder a otra persona, así sea un sacerdote, que rece por usted. ¿Sí se dan cuenta? Nosotros para concederle nuestro poder a otra persona somos expertos. ¿Quién de ustedes no ha usado esta frasecita? Por favor, perdóname. O sea, usted tiene el poder de perdonarme. Pero yo ya estoy hablando de adulto a adulto. Eso se le enseña a un niño que debe pedir perdón. A un niño sí. Pero un adulto cuando reconoce que se ha equivocado dice, me excuso contigo. Me hago cargo porque te hice daño. ¿Me hago entender? O sea, yo reconozco mi falta. ¿Qué está en poder del otro? Pues decidir si se reconcilia o decidir si carga con el rencor y el resentimiento. Pero eso ahí no es mi problema. Es problema del otro. ¿Ve? Pero cuando yo le digo al otro, perdóname, ¿qué estoy diciendo? Usted tiene el poder de cortarme la cabeza o de dejarme en paz. ¿Ve? Y somos adultos. Por eso hago la diferencia. Sí, es necesario que los niños aprendan a excusarse, a pedir perdón a los mayores, pero cuando somos adultos el poder está aquí, por el reconocimiento. Entonces, dice que Pablo, el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que le pertenecen. ¿Quiénes le pertenecemos a Dios? ¿Quiénes? Solo los que estamos acá. Todos pertenecemos a Dios, que es lo infinito. La bendición es para todo el mundo. Entonces, de ahí ya Pablo da la pauta. Pídele al Espíritu Santo que conceda o que interceda para que Dios conceda sobre nosotros su voluntad. Y asimismo, cuando alguien te pida rece por mí, pídele al Espíritu Santo, tú mismo o tú mismo. Porque eso también lo podemos hacer. Porque a veces estamos muy cómodos. Ah, yo ya puse al Padre a rezar por mí. Chévere. Y yo sigo igualito. Salgo, hago mis pilatunas, hago mis cositas. Y el Padre va rezando por mí. ¿Me hago entender? O mi abuela, o mi madre, a quien usted ponga. Entonces también es necesario que parte de estas cosas que pedimos nos hagamos responsables también de facilitar para que se den. Porque ahí es donde vienen ya las parábolas que nos comparte hoy el Evangelio. La primera, la de la semilla, ¿no? Que un hombre sembró en su territorio, preparó la tierra y sembró buena semilla. Y con esa buena semilla, él dijo, bueno, pues la esperanza es que la cosecha sea buena. Pero dice que en la noche un enemigo vino y sembró otra cosa. Y si eso lo aterrizamos a nuestra vida, cada vida que Dios siembra acá en la tierra es una buena semilla.
Pero a medida que vamos creciendo, nosotros mismos le vamos metiendo otras cositas al terreno, ¿o no? Rabia, rencor, resentimiento, odios, rechazos, exclusiones. Es que usted no reza igual que yo, entonces mejor cambie de iglesia. Siéntese 2 puesticos más allá porque es que de pronto me contamina. Y eso, en nuestro lenguaje de la compasión, del afecto, del amor de Dios, eso tiene que cambiar. Porque la semilla sigue creciendo y eso es lo que dice Jesús ahí. No la corten, no van a arrancar la cizaña. Déjenla que crezcan junto con la semilla, con el trigo. Es decir, llegas a tu etapa de vida final cuando tienes que cerrar tu libro de cuentas aquí en la tierra. Y tú tendrás que decir, con tus defectos, ¿qué hiciste? Con tu mal genio, ¿aprendiste a manejarlo? Con tu pereza, ¿aprendiste a manejarlo? ¿La volviste una virtud? Porque cuando aquí dice, junten eso en gavillas para quemarlo, en las tradiciones nativas nuestras, cuando se quema algo es para transformarlo, es para usarlo. Para eso se quema. No es porque hay que salir de eso. Es para transformarlo. Pero nosotros queremos exterminio, hacer de cuenta que aquí no pasó nada. Y la realidad es que sí pasó. La pregunta al final es, ¿qué hiciste con eso? ¿Lo volviste una habilidad en tu vida, la pereza? ¿Capitalizaste eso en ser proactivo, en ser activo, en ser creativo? Tu mal genio, mal genio es energía, es una persona que tiene mucha energía, pero aprendió a canalizarlo y usarlo en favor de su vida diaria, no destruyendo las relaciones entre las personas. Eso es lo que nos van a preguntar después. ¿Qué pasó con la cizaña que tenemos? No es si la desechaste, no es si quisiste olvidarla por allá en un cajón, como decimos, en vacaciones, cuando haya vacaciones. Estas parábolas que Jesús contaba era mucho como los cuenticos que les contamos a los niños de las fábulas, de ese mundo mágico. Pero es que esto eran fábulas para adultos. A ver si entendíamos que todos tenemos defectos, que todos tenemos cosas por cambiar en nuestra vida. Pero hay un acto inicial que se llama voluntad, de querer cambiar eso, de querer transformarlo. Y de dejar de usar eso como excusa para decir, es que por eso es que me va mal. Es decir, para ser victimistas somos buenísimos. Ay, tan de malas yo, me gané el premio gordo en pereza. Sí. ¿Pero qué vas a hacer con eso? ¿Lo vas a usar como una muleta toda la vida para no hacer nada? ¿O vas a hacer lo que sea necesario para transformar eso en el territorio que Dios te dio, que se llama tu cuerpo? Esa está la cuestión. Entonces por eso dicen, no la arranques, déjala que crezca. Cuando llegue el tiempo, transfórmala en ti. ¿En qué? Porque ahí dice, arranque primero la cizaña, o sea, cuando llegue el momento, arranque primero la cizaña y júntela. Es decir, no desperdigue su energía. Junte su energía, céntrela, concéntrela y transfórmela. Eso es lo que está diciendo. ¿Y cómo se transforma algo?
pues uno lo vuelve combustible o no. Hoy en día a partir de cierto tipo de plantas hacen biodiesel o no. Pues haga biodiesel espiritual con toda su cizaña. ¿Me hago entender? Y luego dice, almacenen el trigo en el granero. O sea, no pierda lo bueno. Valórenlo. Cuídenlo. Y viene la otra, la semilla de mostaza. Frente a otras semillas es la más pequeña, pero cuando crece, dice ahí que hasta los pájaros hacen nidos en las ramas. Y eso es lo que yo les digo, que existe la ley distributiva de la multiplicación espiritual, leyes matemáticas espirituales. Es decir, de algo tan pequeño, porque a nosotros nos enseñaban que 2 a la 2 es 4, ¿sí o no? Y 2 a la n potencia, ¿cuánto es? Lo que usted quiera poner ahí en exponencial, a la n. Pero la base sigue siendo el 2. La base sigue siendo la misma. Y si lo revisamos en nuestra vida, ¿cómo es ese tema de la semilla de mostaza? Cada uno de nosotros salimos de 2 semillitas de mostaza, ¿o no? Óvulo y espermatozoide. Y miren que a partir de eso, que hay que mirarlo al microscopio, miren cómo hemos crecido, cómo nos hemos multiplicado, cómo nos hemos especializado en órganos, en tejidos, en sistemas que nos conforman como seres humanos, a nivel biológico. Es decir, que esta parábola ya se cumplió en cada uno de nosotros. Ahora viene la otra semilla de mostaza, tu vida, tu trabajo diario, tu servicio diario. ¿A cuánto vas a potencializar esa semilla? ¿De qué tamaño va a ser tu árbol de vida? ¿A cuántos pajaritos le vas a dar albergue? Es decir, ¿a cuántos hermanos tuyos vas a acompañar a crecer? Así es como yo entiendo esto que Jesús me dice. Porque cada uno de nosotros recibimos esa misma semilla en la mano, que se llama capacidad. Todos la tenemos. Y sobre eso hay que trabajar. Sobre esa parte es que yo les digo que hoy en día hacemos milagros verídicos. Resucitamos muertos, sí. Cada persona que está deprimida, ¿en dónde está metida? En un sepulcro que se llama cuerpo. Y yo tengo que decirle, ánimo querido, sal de ahí, levántate y camina, paralíticos del corazón. Y tenemos que empezar a mirar esos milagros de esa forma, dejar de esperar esos milagros mágicos, de que se pare un paralítico, fantástico que se pare, y se pare a servir. Pero miremos cuáles son nuestras parálisis, cuáles son nuestras muletas y nuestras incapacidades, detrás de las que nos, pobrecito de mí. Es decir, fíjense que con buena intención hay una potencialidad, por ejemplo en el campo económico, personas que crecieron con dificultades económicas, hicieron capital, tienen buena semilla para enseñarle a otros cómo hacerlo, pero no lo hacen. Es que de pronto pierdo lo que hice. Es mejor ver a los otros quebrados, es mejor ver a los otros endeudados. Pero yo que logré salir de esa situación de dificultad,
me guardo ese conocimiento para mí porque es que de pronto el otro crece más. Y ese egoísmo espiritual ya no nos sirve. Es lo que tú tengas, ponlo al servicio, compártelo, repártelo, porque entre más repartas, más te va a llegar. Vuelve otra vez la ley de la multiplicación y distribución espiritual. Y la levadura, ¿no? ¿Qué es la levadura? ¿Quién sabe de panadería y de repostería? Las señoras. La que hace crecer el pan. Exactamente. Hace que la harina se esponje. Pero hay que echársela, como dice, para que fermente. Es lo mismo tomarme un jugo de maíz recién hecho a dejar que el maíz se fermente y haga masato. ¿Sabe igualito? Más rico el masatico que ya lleva 3-4 días ahí. ¿Ven? Entonces ese también es un poco el ejemplo acá, de que le des sabor a tu vida, de que busques las herramientas necesarias para darle sabor a esta masa que se llama cuerpo. ¿Cuáles son tus levaduras? No tus ínfulas. Aquí no estamos hablando de ínfulas. ¿De qué te crees? Estamos hablando de qué te enriquece, qué te engrandece, qué te ayuda a ser mejor a ti. Eso es lo que hay que nutrir en nuestra masa. Emocional, física, intelectual, espiritual. Y esa es la pregunta grande de esta parábola. ¿Cuál es tu levadura? Porque San Pablo ya no dijo, el Espíritu Santo. Ojalá quedemos por lo menos claros en eso. La levadura de cualquier persona se llama Espíritu Santo. La frase es sencilla: tú en mí y yo en ti, viviendo este día, Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que las obras de mis manos prosperen, sean abundantes, produzcan. ¿Cuánto? Lo que decía Jesús, el 100 por 1. Por cada cosa que hagas, te produzca 100. Porque todo eso está aquí, y todo eso lo dijo Jesús. ¿Ven? Pero vuelvo y les digo, evangelización hoy en día tiene que empezar por este cuerpo, por cada célula de mi cuerpo. ¿A cuántas personas tengo que convencer? A todos los millones de células que me conforman. Empiece por ahí. ¿A cuántas personas tengo que convencer? A una. ¿Hasta que qué? Hasta que yo esté tan convencido que los otros sencillamente digan, uy, muestra y seguimos, porque este le funciona. Hasta que se hace ejemplo. Y eso toma tiempito. Y fíjense que después los discípulos que andaban con él le dicen, oiga, hermano, parcerito, explíquenos qué fue el cuento que usted le echó, está bien. ¿Sí o no? ¿Cómo es esto? Venga y nos dice, a ver, ¿cómo es esa historia del trigo y la cizaña sembrada en el campo? Entonces fíjense que empieza Jesús diciendo, el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. O sea, ¿quién? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Ah, y usted no. Cada una de las personas. Todo eso es la culpa de Jesús. Y usted no. Usted no es hijo del hombre. No es hijo de ese mismo. ¿No somos hijos de ese mismo? ¿No somos hermanos en Cristo? Y entonces, ¿cuándo nos vamos a apropiar de ese lugar en nuestra vida? Porque es fácil decir, ay, Jesús. Jesús. ¿Y usted quién es?
Usted ya es miembro del cuerpo de Cristo, que se llama iglesia. Iglesia católica, que quiere decir universal. Es decir, la única manera de salirse de esta iglesia es salirse del universo. Hágame el favor y me dicen quién puede hacer eso. Nadie. Entonces, todo lo que se dice acá es para todos nosotros. Entonces, el buen sembrador de la buena semilla, ¿quién es? Cada uno de nosotros. En primera persona. Y eso se llama criterio. En términos humanos, psicológicos, se llama tener criterio para elegir lo que me conviene. Y si estoy con el Espíritu Santo, pues voy a saber qué me conviene. Sin ninguna duda. El campo es el mundo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Todos los que estén en el mundo son sembradores de buena semilla. En potencia, ¿no? Porque vemos también el otro lado. Los sembradores de otras semillas. ¿Sí o no? Y los elegimos por voto todo. ¿Los elegimos o no? ¿O no nos vamos a hacer responsables? ¿Ven? Y entonces parece que no aprendemos. Gastamos miles de millones de pesos en educación. En educación, entre comillas. Ayer lo hablaba en una academia en la que dicto clases los sábados. Y hicimos las cuentas. En promedio hoy en día, una persona empieza su educación a partir de los 3 meses de edad. Porque hoy en día le dicen a las madres, a los 3 meses debes dejar tu hijo en una sala de párvulos. O sea, debes destetarlo a los 3. Cuando nosotros tomamos tetero hasta los 5. Tetero de la fuente, ¿no? No era el biberón. El biberón era complementario. Y aquí estamos. ¿Ven? Pero hoy en día, a los 3 meses tienes que dejarlo en párvulos. Y son 5 años antes de empezar primaria. Párvulos, prekinder, kinder, transición y preparatorio. 5 años. 5 años de primaria, 6 de secundaria, 5 de universidad, 2 de posgrado, 3 de maestría, 5 de doctorado. Sumamos 34 años de tu vida educándote. Y andamos quebrados. Y andamos tristes y deprimidos. Es paradójico. Pero es un desafío a lo que yo llamo un desafío a la inteligencia espiritual que debemos tener. Y en eso debemos ser y marcar una gran diferencia frente a nuestra realidad, a no conformarnos. Hay propuestas diferentes hoy en día de personas que prefieren invertir en educación emocional de sus hijos desde pequeños. Cuando quieran aprender, el conocimiento está ahí en internet, lo que quieran aprender, ahí está, gratis. Si ya quieres certificados, bueno, pues hace sus certificaciones. Pero hay gente que ya se está preocupando realmente porque nos eduquemos emocionalmente, desde pequeños. Que aprendamos a manejar nuestras finanzas desde pequeños. Y no tengamos problemas económicos de grandes. Todo eso que nos afana a los adultos hoy en día. Hay personas que se están afanando porque sus hijos aprendan habilidades emocionales para relacionarse con las personas. Porque tampoco sabemos eso. Si no, el nivel de fracaso entre parejas y de divorcios no sería tan alto hoy en día. Pero no nos preparan para eso. Y esto es un cuestionamiento a todas esas realidades, porque el terreno a sembrar se llama la tierra. Este planeta que se llama tierra. Aquí es donde vinimos a sembrar en el nombre de Dios. Y
ya es tiempo que nos despertemos y nos incomodemos y nos desacomodemos. Porque ese es el llamado. La buena semilla son los ciudadanos del reino. ¿Y de cuál reino estamos esperando? Porque Jesús nos lo mostró acá en la tierra. El reino es acá en la tierra. Hay otras posturas espirituales donde, pues yo he compartido anteriormente, donde hay personas que quieren que trascender a la quinta dimensión, que a la séptima, que a no sé qué, a otras dimensiones. Y digo, ¿ya aprendiste a manejar la tercera dimensión? Esta. ¿Ya aprendiste a manejar esta para estar pidiendo que me suban de nivel? ¿Sí? ¿Ya aprendiste a manejar tu cuerpo físico, tus capacidades, todas, a potencializarlas? ¿A que esto produzca en abundancia? Porque eso está hoy en el mercado de crecimiento y desarrollo personal y espiritual. El mercado, eso está así, y te ofrecen lo que quieras: desdoblamiento, trascendencia, desencarnación, etc. Pero esta dimensión que estamos acá, que pedimos venir a manejarla, ¿ya la manejamos? ¿Estamos sanos con el tema del dinero, por ejemplo? Sanos con lo que representa, no con el poder que eso tiene. ¿O sigue siendo maldito dinero? El dinero corrompe. El dinero lo daña a uno. Entonces es mejor ser pobre. Porque eso es lo que está acá hablando. Nuestra percepción es lo que podemos cambiar sobre nuestra vida. Entonces, ciudadanos del reino, ustedes y nosotros somos la buena semilla en esta tierra, y somos los sembradores también. La cizaña, decía Jesús, son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. Sí, al diablo le hemos dado una identidad, ¿no? Pero diablo en latín quiere decir tentador. ¿Cuántas tentaciones vives tú diariamente? Empezando por la pereza de levantarse de la cama. San Pablo la tenía clarita. Existen oscuras fuerzas espirituales del mal que tienen potestad y poder sobre nosotros. Sí, pereza, avaricia. Agreguémosle más. ¿Cuáles son los pecados capitales? Gula, envidia, lujuria. Y esos no son oscuras fuerzas espirituales del mal. ¿Ustedes qué quieren? ¿Ver entidades y ver fantasmas? No, con eso es suficiente. ¿Quién sembró eso en nosotros? ¿Ah? Las tentaciones. Esas tentaciones siempre han existido. Esas son las cizañas con las que vivimos diariamente. Odiar al hermano, rechazar al hermano, envidiarle al otro que cambió el carro, en vez de decirle Dios lo siga bendiciendo. Porque cuando Dios lo bendice al otro, me bendice a mí también. En vez de, uy, ojalá se estrelle y acabe con él. Pues para eso somos buenos. Para ayudar a sembrar cizaña adicional. O ese quién sabe qué estar haciendo. Qué torcido, no sé qué. ¿Ven? En vez de ir a decirle, oiga, ¿será que a usted le va bien en las finanzas? ¿Será que usted me puede enseñar? Porque es que yo ando enredado. Tener la humildad de pedir ayuda cuando necesitamos. Cuando no sabemos cómo hacer. Y dice que el tiempo de la cosecha es el fin del mundo. Pero no es que Dios vaya a acabar con esto. Yo creo que Dios tiene cosas mucho más importantes que acabar con esto y decir apague y vámonos.
El fin del mundo es el momento en que tú decidas que ese mundo como tú lo conoces, de carencia, de dificultad, de miedo, de temor, se acabe para ti. Ese es el fin de tu mundo. Y decidas entrar a participar del banquete que nos tiene Dios servido con la vida. Y decidas levantarte y decirle al Espíritu Santo, querido, hoy qué hay que hacer, a quién hay que servirle hoy. Muéstrame, ponme las personas en mi camino. Y no es con la agenda. La agenda la manejan arriba. Usted póngame que yo quiero ayudar, yo quiero servir. Para yo crecer y multiplicar la semilla buena y regarla por donde quiera que pase. Porque a eso me llamaron. Y dice que los segadores son los ángeles. ¿Usted no tiene un ángel de la guarda? ¿Cuándo se ciega el trigo? Cuando está listo, ¿sí o no? Usted le dice a su ángel de la guarda, oiga, ayúdeme a capitalizar mi economía, ayúdeme a capitalizar mis emociones, mis dificultades, ayúdeme. O lo tiene de adorno, lo tiene de vacaciones permanentes. ¿Se acuerda de él aunque sea? Porque a todos nos dieron uno. Entonces, pues Mateo al final pone un poco unas palabras duras. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al final del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que induzcan a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Pero si yo les vuelvo a explicar esto en términos de recoger la cizaña en gavillas y quemarla, ¿qué está diciendo ahí Mateo? A nombre de Jesús. Tomaré del mundo también todo aquello que es negativo y lo transformaré, no lo destruiré. ¿Me hago entender? Hay que quitarle terrorismo a esto. Eso. ¿Ven? Y dice, allí será el llanto y la desesperación. Sí, habrá un momento de llanto y desesperación. ¿Usted no se ha desesperado cuando anda de aquí con la economía? Y llora y mira a ver de dónde. Pero para acabar con las cosas negativas o transformar esas cosas negativas, sí llega un momento en que duele. Porque nos duele quitarnos ese manto de oscuridad que nos aprisiona. Esa camisa de fuerza ahí que nos mantiene amarrados, sí, duele quitársela y es incómodo. Y tus músculos seguramente estarán ahí tullidos y tus articulaciones también. Pero es necesario atravesar ese dolorcito. O el parto de un niño cuando nace no es doloroso. Díganme las mamitas. Tanto para la madre como para el niño que viene. Para ambos es doloroso. Entonces, dice, los justos brillarán como el sol en el reino del Padre. Y ahí es donde está la cuestión, que Jesús no desperdicia nada. En el reino de Dios, o sea, en el universo no se desperdicia nada. ¿Toma tiempo transformar la vida? Sí, toma tiempo. Y toma menos tiempo si hay una cosa que se llama mi voluntad de querer hacerlo. Eso es más fácil. Y mucho menos tiempo si usted usa el biodiesel espiritual, el Espíritu Santo. Y le dice, carbure acá en este motor que me dieron. Todo el tiempo, carbure ahí. Métale nitro, para que sean todavía más potente y más rapidito. Con amor, eso sí. Y al final, dice Jesús,
El que tenga oídos, que oiga. Y eso mismo pido yo, que nuestros oídos se abran, todos los oídos, los del alma, los del corazón, los del cuerpo, los de tus dificultades. Abre los oídos de tus dificultades y empodérate. Haz lo necesario para empoderarte. Haz lo necesario para salir de las cárceles diarias en que vivimos, de la carencia, del abandono, de la tristeza, de la soledad, de la depresión. Libérate. Busca la ayuda. No te quedes solo, no te quedes solo. Y busca aliados. Dile al otro también: hermano, yo también te he visto triste, camine, vamos los dos. Apoyémonos así. No usémonos de muleta para no avanzar, para estar recargaditos. Porque para eso es fácil. Ay, es que la vida es así. Ay, tan de malas nosotros. Ay. No. Apóyense, y si son pareja, mucho más. Porque eso es lo que hablamos de soportar, pero no es el soporte que nos decían las abuelas. Aguante, mijita, que eso Dios le premia. Aguante, hasta que se reviente, pero aguante. No es eso. Cuando Dios habla de soportar, es servirle de soporte y de sostenimiento al otro, y servirse mutuamente en ese sentido. Ahí es donde yo le pregunto a los matrimonios cuando están en el sacramento, porque para recitarla fácil, yo te voy a ser fiel en la alegría y en el dolor. Le digo, ¿en cuál alegría y en cuál dolor? En el dolor de cuando veas a tu pareja triste, derrotada, ¿ahí vas a ser fiel? ¿O le va a decir, si usted no cambia, esto se acaba? Porque en las buenas, en la fiesta, cuando llega plata, no hay problema. En la salud y en la enfermedad. ¿En cuál de enfermedad? Cuando estés deprimido, ¿vas a estar ahí para el otro? ¿Vas a hacer su árbol de... ¿Vas a hacer su árbol de sombra? ¿Para que escampe un ratico? ¿O párese? No sé qué, muévase de ahí. Ya está la cuestión, de que esto es dinámico. Las emociones son dinámicas, no son estáticas. Entonces, queridos hermanos y hermanas, yo pido al Espíritu Santo que nos dé esa fuerza para abrir lo que sea necesario abrir. Que lo que esté flojo se caiga, dice un maestro, uno de mis maestros. Pegado con chicle, nada. Entonces, que estas palabras del Evangelio de hoy, de las lecturas de antecitos del libro de la sabiduría, de Pablo diciendo el Espíritu es el que pide, pídanle al Espíritu. Esas fórmulas sencillas de espiritualidad, las pongamos en práctica. Y que tengamos la humildad de buscar la ayuda cuando sea necesario. Y que cuando logremos resolver, por lo menos tengamos la humildad de tener gratitud con las personas que estuvieron ahí. Las que nos aguantaron el mal genio también, las que nos aguantaron los malos ratos, también tengamos la humildad de decirles gracias porque estuviste. Gracias porque toleraste mis aguaceros y mis tormentas y los rayos con los que te troné a cada rato. Pero ahí estuviste. Y te lo agradezco. Y me pongo en paz contigo. Dios les bendiga. Amén. Amén.